¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente vivir con lo mínimo? No por ahorrar, sino porque no hay más, porque eso es lo único que hay. En este país, millones de personas despiertan todos los días con esa realidad. No es una cifra, es una condena silenciosa. A veces sentimos que la pobreza es algo que solo se ve en las noticias o en las esquinas, pero la realidad es que está más cerca de lo que creemos. Yo pues he visto gente que trabaja más de 10 horas al día y aún así no puede pagar una renta digna o llenar una despensa. Y eso que se supone que trabajan formalmente. Ahora imagina a quienes no tienen ni acceso a salud, escuela o a la comida segura. Bienvenidos a este espacio donde hablamos de lo que a veces incomoda, pero siempre importa. Mi nombre es Adán, Yo soy Melanie y este es nuestro podcast, Entre entre datos y datos y realidades. realidades. Y este nuevo episodio no es para repetir lo que ya sabemos, es para mirar lo que evitamos. Hoy hablaremos de la pobreza desde lo que realmente es, un sistema que falla, una historia que duele y una realidad que nos rebasa. ¿Por qué en México millones viven así? Y no por elección, sino por abandono, no por flojera, sino por un sistema que no funciona para todos. Queremos contar historias que duelen, pero que también nos despierten. Queremos invitarte a ver con otros ojos, a cuestionarte lo que parece normal y sobre todo a reconocer que detrás de cada dato hay una vida en espera de justicia. Es por ello que también más adelante vamos a contarte el caso de una mujer de Veracruz que vivió una de las tragedias más brutales derivadas del abandono social y te prometo que no lo vas a olvidar. Técnicamente, Coneval define la pobreza como la combinación de dos cosas: tener ingresos por debajo del mínimo necesario y tener al menos una carencia social. Esto pues puede ser, Adán, no tener acceso a la salud, a la educación, a una casa en condiciones dignas, a seguridad social, a servicios básicos o tan solo a una alimentación nutritiva. Y si tienes tres o más carencias y tus ingresos no alcanzan ni para la canasta básica, pues esto significa que tienes pobreza extrema. Y esto es increíble porque hablamos de más de 46 millones de personas en pobreza en México. Veracruz, por ejemplo, si mal no me parece, tiene más del 60% de su población en situación de pobreza. Esto es más de la mitad del estado. Y detrás de cada porcentaje hay una historia, una madre, un niño, un adulto mayor que solo quiere una vida un poco más digna. Pobreza también es incertidumbre, es ansiedad constante, es no saber si podrás darle de comer a tus hijos esta noche. Y también pues es que te duela una muela y no puedas ir al dentista, que se enferme un ser querido y tengas que decidir si lo llevas al médico o le compras comida. Además, en muchos pueblos de Veracruz hay zonas donde ni siquiera hay caminos pavimentados, donde si quieres estudiar la secundaria, tienes que caminar mínimo 3 horas o no estudiar. Y con esto, Adán, nos damos cuenta que la pobreza no es flojera, es falta de oportunidades reales, es nacer en desventaja y cargar con ella aunque te esfuerces el triple. Una noticia, como lo comentó mi compañero en un inicio, que se les iba a compartir, sucedió en Veracruz. Es la historia de María del Rosario. En marzo del año 2023, María del Rosario, una mujer de 28 años de Tezonapa, Veracruz, caminó más de 8 kilómetros
Imagínense caminar más de 8 kilómetros cargando en brazos a su hijo enfermo. No había transporte y no había clínica en su comunidad. Llegó al centro de salud después de más de 3 horas y para acabarla estaba cerrado. Nadie le contestaba, ni siquiera había médico y mucho menos había medicamentos. Su hijo de 4 años pues murió en sus brazos debido a la deshidratación, fiebre altísima y nadie respondió. ¿Y qué dijeron las autoridades? Que el centro estaba en remodelación, que no se tenía previsto que acudiera nadie ese día y nadie se hizo responsable. Actualmente María pues vive en una comunidad donde el drenaje no existe, el agua se recoge de pozos contaminados y la única escuela apenas si tiene un simple pizarrón. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántas Marías del Rosario hay en Veracruz? ¿Cuántas madres tienen que enterrar a sus hijos por culpa del olvido institucional? Esto no es un accidente, es una consecuencia de gobiernos que administran la pobreza en lugar de erradicarla. Así es, Adán, de programas que prometen mucho y realmente entregan poco, y que a veces ni llegan a los más necesitados porque no votan, no cuentan o no conviene atenderlos. Yo me pregunto, ¿qué sentido tiene tener presupuesto para bienestar si la gente sigue muriendo por no tener médicos? Así es, y lo más grave es que la pobreza se hereda. Si naces sin acceso a salud, educación, alimentación o transporte, pues realmente es casi imposible romper el siglo. ¿Y el Estado brilla por su ausencia? Así es, y pues tal vez no podemos cambiar todo, pero sí podemos mirar distinto, hablar del tema, visibilizar lo que muchos quieren ignorar. Así es, Melanie. Podemos exigir que los recursos lleguen, que los servicios se garanticen y que no haya más muertes que se puedan evitar. En este podcast no solo hablamos de pobreza, sino de vidas, de madres que caminan kilómetros por una consulta que nunca llega, de niños que mueren sin diagnóstico, de jóvenes que sueñan con estudiar y no pueden ni llegar a la escuela. La pobreza no es un número, es una herida abierta que el Estado pues no ha querido cerrar. Es una cadena que pasa de generación en generación si no se logra romper a tiempo. Quizás tú y yo no podemos resolverlo todo, pero podemos mirar, podemos hablar, podemos exigir. Podemos dejar de culpar a quienes tienen menos y empezar a responsabilizar a quienes han tenido más y no han hecho nada de su parte. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar con el corazón. Esto fue Entre Entre Datos y datos y Realidades. realidades, Y recuerda, la la pobreza pobreza no es no es culpa culpa del del pobre, pobre, es reflejo es reflejo de un de un país país que que aún aún no no aprende aprende a mirar hacia abajo. hacia abajo. Muchas gracias por su compañía y su atención. Nos vemos en el siguiente episodio.